Bueno, vamos a resolver otro problema de física, esta vez de espejos cóncavos. El problema dice así: un objeto se encuentra a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 40 centímetros de radio. Calcular la posición de la imagen. Luego, si el objeto mide 4 centímetros de altura, hallar HI. Vamos a empezar a identificar los conceptos. Pues sabemos que la imagen se encuentra a 60 centímetros del espejo. Aquí está el valor de 60 centímetros y esta flecha indicando la distancia del objeto hasta el espejo cóncavo. Recuerden que el objeto siempre está ubicado en el campo de visión del espejo. Y en un espejo cóncavo el centro de curvatura y el foco quedan en el campo de visión, es decir, donde se ubica el objeto. Son 40 centímetros de radio, es decir, la distancia que hay desde el espejo hasta el centro de curvatura, que ahí le acabé de señalar. Luego vamos a calcular la posición de la imagen. Primero vamos a hacer un listado de todos los valores que nos están dando en el problema. Entonces empezamos con la distancia del objeto, que nos la dan, que son 60 centímetros. Nos dan el radio, que son 40 centímetros. Y el foco lo podemos deducir fácilmente, que es la mitad del radio, que son 20 centímetros. Estos son los valores que tenemos hasta ahora con los cuales podemos trabajar para hallar la distancia de la imagen. Entonces vamos a pasar a la solución del problema. Bueno, para la solución del problema vamos a reemplazar los valores que tenemos ahí por cada variable. La distancia del objeto, pues no sabemos que son 60 centímetros. La distancia de la imagen es la que vamos a encontrar y el foco tenemos que son 20 centímetros. Solucionando así, vamos a dejar el DI a un lado de la ecuación para pues seguir con la solución del problema. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos a insertar pues la fórmula acá. Vamos a dejar solo DI, entonces vamos a pasar esta parte para el otro lado. Esta vez pues pasaría a restar porque pues pasa al otro lado. DO sigue siendo 60 centímetros. El foco sigue siendo 20 centímetros. Y luego vamos a hacer la técnica de igualación, que fue la que hicimos en el video pasado. Entonces vamos a igualar las dos ecuaciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener los dos números, las dos fracciones con el mismo denominador común. Esta vez, ¿cómo hacemos para pasar 20 a 60? Multiplicamos por 3 abajo y arriba. 20 por 3 da 60 centímetros. Y 1 por 3 daría 3. Entonces arriba quedaría 3. Cuando se resuelva, quedaría de esta manera. 3 menos 1 da 2. Y abajo queda el mismo denominador común, serían 60 centímetros. Volteamos las dos ecuaciones para que DI quede la parte de arriba y quedaría de esta manera. DI y arriba quedan 60 centímetros y abajo quedan el número 2. Si resolvemos por eso, nos va a quedar 60 dividido 2 da 30 centímetros y ese va a ser el valor de DI. Como nos dio la distancia de la imagen, nos acaba de dar positivo. Según las convenciones de los signos, si una imagen, la distancia de la imagen da positiva, significa que es una imagen real. Imagen real porque el valor de la distancia de la imagen es positivo. Ahora que ya tenemos DI, vamos a pasar al segundo paso, que es: si el objeto mide 4 centímetros de altura, hallar HI. Tenemos una fórmula que también podemos usar, que es la siguiente. La segunda fórmula que tenemos aquí para resolver la segunda parte del problema es la fórmula de proporcionalidad que ocurre cuando trabajamos con espejos. La distancia de la imagen va a ser directamente proporcional a la altura de la imagen. Pues se guarda una proporción de esa manera, de que en este caso pues tenemos en la parte de arriba la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto, que es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto.
o sea, todos son directamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. Entonces vamos a usar esta fórmula siempre cuando tengamos las dos distancias y queramos encontrar una altura, o cuando tengamos las dos alturas y queramos encontrar una distancia. Simplemente aquí vamos a trabajar con distancias y con alturas. Entonces, como ya tenemos la distancia de la imagen, la distancia del objeto y la altura del objeto, vamos a encontrar HI, que es la altura de la imagen. Entonces vamos a resolver en esta ecuación de esa manera. ¿Cuánto vale DI? Vale 30 centímetros. ¿Cuánto vale DO? DO, vamos a mirar, vale 60 centímetros. HI es la que vamos a encontrar y HO vale 4 centímetros. Este menos que está aquí debe permanecer en la fórmula porque esto aplica a toda la fracción. Entonces ahorita más tarde ya se va a desaparecer. Entonces vamos a seguir trabajando mientras tanto. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a pasar el 4 a multiplicar al otro lado con el 30. Sería de esta manera. El 4 pasaría a multiplicar al otro lado. Aquí quedaría solamente HI, quedaría 4 centímetros por 30 centímetros. Y esto nos va a dar 120 centímetros cuadrados en la parte de arriba. 120 centímetros cuadrados, que sería así. Y sobre 60 centímetros. Lo que sigue ahí es dividir 120 dividido 60, que nos daría de esta manera. ¿Cuánto es 120 dividido 60? Daría exactamente 2 centímetros. Las unidades como son, si tengo centímetro cuadrado arriba y tengo centímetro con el exponente de 1, se cancela un exponente para que quede solamente centímetros. Entonces la altura de la imagen va a ser 2 centímetros. Pero recordemos que tenemos un signo negativo en HI, que es esta de aquí, pues la altura de la imagen. Entonces para deshacernos de ese signo negativo simplemente se lo damos al otro lado, al 2, y quedaría menos 2. Entonces quedaría exactamente de esa manera. Es como pasar al lado de HI, es como si hubiera un 1 y ese 1 lo pasaran a dividir. Entonces quedaría 2 dividiendo menos 1, que quedaría 2 pero con el signo negativo. Simplemente cuando lleguen a este paso y una variable tenga un signo negativo, se lo pasan al otro lado, al número que podemos manejar. Entonces quedaría de esta manera. Simplemente le quitamos el menos, se lo ponemos al otro lado y ahí es donde cae el problema. Cuando nos va a dar menos 2 centímetros, sabemos de que cuando una imagen nos da negativa, pero en cuanto a la altura es porque es invertida. Por ende se va a ubicar debajo del eje de curvatura. Si analizamos dónde quedaría la imagen aproximadamente, podríamos hacerlo de esta manera. Sabemos que la distancia de la imagen son 30 centímetros, entonces podemos hacerlo así. La distancia que hay desde el vértice hasta el centro de curvatura son 40 centímetros, como nos lo dice el problema. El foco se encuentra a 20 centímetros, que sería la mitad del radio. Cuando solucionamos el problema, nos dio que la distancia de la imagen eran 30 centímetros, es decir, que la imagen está ubicada entre el centro de curvatura y el foco. Cuando una imagen está hecha de manera, pues cuando la distancia nos da positiva, como es una imagen real, es porque fue hecha por la intersección de los rayos reflejados. O sea que no fue hecha por la prolongación. Cuando una imagen se hace por la intersección directamente de los rayos reflejados en el espejo, es una imagen real. Pero si los rayos reflejados no se interseccionan en el campo del espejo, sino que para encontrar la imagen se debe hacer una prolongación, esa imagen va a ser virtual, que es en el caso de cuando el objeto está ubicado entre el foco y el vértice. Entonces la imagen nos va a dar exactamente en este sitio.
la imagen del cubo. Nos va a dar aquí, pero hacia abajo, porque recuerden que es una imagen invertida. Si era de 4 centímetros, el objeto, la imagen nos dio de 2 centímetros, que sería pues la mitad, entonces sería así de chiquitico, y ubica en ese mismo punto. Y así es como se dibujaría la imagen. Y eso es todo lo que se hace en este problema. Si quiere, pues les vuelvo a dar un repaso y volvemos a hacerlo. Entonces, primero identificamos los conceptos. Tenemos la distancia del objeto, que son 60 centímetros, el radio, que son 40 centímetros, el foco, que son 20 centímetros. Vamos a hacer la solución del problema. Tenemos la ecuación de siempre que manejamos, que es 1 sobre DO más 1 sobre DI igual a 1 sobre 20 centímetros. Tenemos, para despejar por DI, movemos esta parte de la ecuación para el otro lado del igual. Nos va a quedar 1 sobre 20 centímetros menos 1 sobre 60 centímetros. Igualamos los denominadores comunes para que nos diera 60 en la parte de abajo. Multiplicamos 20 por 3, 1 por 3, nos dio 3 arriba y abajo 60 centímetros. Ya se podrían restar, queda 3 menos 1, daría 2, y el denominador común no cambia. Luego se voltean las fracciones para que podamos dividir 60 dividido 2, que nos da 30 centímetros. Al darnos positivo, sabemos que es una imagen real, porque el valor de la distancia de la imagen es positivo. Seguimos. En la segunda parte del problema nos piden que encontremos la altura de la imagen si la altura del objeto son 4 centímetros. Reemplazamos en la ecuación que tenemos aquí. Tenemos la distancia de la imagen, que son 30 centímetros, la distancia del objeto, que son 60 centímetros, HI, que es el que vamos a encontrar, y tenemos 4 centímetros. Recuerden dejar este negativo en esta ecuación, solamente en esta van a dejar el negativo, porque siempre es necesario que lo dejen. Cuando lo dejen, vamos a solucionarlo. Se pasa este 4 centímetros a multiplicar, 4 por 30 de 120 centímetros cuadrados, en la parte de abajo no ha pasado nada. Luego 120 dividido 60, que nos va a dar 2 centímetros, centímetro cuadrado se cancela con un centímetro de abajo para quedar solamente un centímetro. La altura de la imagen nos va a dar negativa, para quitarle el negativo a la variable de HI, que es la altura de la imagen. Como nos dio un valor negativo, la imagen está invertida porque la altura nos dio negativa, por ende se va a ubicar debajo del eje de curvatura. Debemos aprendernos unas ciertas convencionalidades. Si el objeto está ubicado más allá del centro de curvatura, la imagen siempre va a ser real e invertida. Si el objeto está ubicado en el centro de curvatura, la imagen va a ser real, pero va a ser invertida, pero va a guardar las mismas proporciones. O sea, la imagen de este objeto va a ser la misma, del mismo tamaño y todo. Y si está ubicado entre el centro de curvatura y el foco, la imagen va a estar ubicada más allá del centro de curvatura, o sea, como desplazándose para aquí. Entonces, en el caso la imagen estuviera acá, el objeto, y la imagen estaría ubicada por acá. Si el objeto está ubicado en el foco, no habría imagen, se desaparecería. Pero si el objeto está ubicado aquí, entre el foco y el vértice, nos va a dar una imagen de gran tamaño, y va a ser virtual, porque va a estar al otro lado del espejo. Eso es lo que pasa con los espejos cóncavos. Si tienen alguna duda, pues me dicen.